bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Voces de Apoyo, podcast para padres de niños y niñas con TEA o con autismo, como también se dice. ¿Cómo están, Fran, Bárbara? Hola, Hola, muy bien. ¿Y ¿cantamos? tú? Bien, también Fran, psicóloga, Sí, hola a todos. Bárbara, terapeuta ocupacional. y que les habla Constanza Yáñez, educadora de párvulo y quien conduce este podcast. Hoy día tenemos un tema muy importante y súper estratégico para todos los padres y madres que o cuidadores que tienen o tenemos hijos con TEA sobre la rutina. Qué importante es poder establecer una rutina. ¿Qué es una rutina? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Qué tips podemos dar? Va a ser todo lo que vamos a hablar hoy día. ¿Qué es una rutina? ¿O Ya, cómo lo entendemos? sí, mira, la rutina va un poco más allá de lo que quizás nosotros podemos conversar cotidianamente, que uno dice, ya vamos a hacer una rutina de horario, así como que ya me levanto, luego me preparo para ir al trabajo o al colegio en este caso, pero específicamente en los pequeños con esta condición, la rutina es súper importante. Mm, ¿Por qué tan importante? Porque va a generar la anticipación de nuestro hijo frente a situaciones nuevas, ya, o no tan solo a situaciones nuevas, sino que también rutinas que puedan estar dentro de lo cotidiano, ya sea en la casa como también pueda ocurrir en el sistema educativo donde se encuentre mi hijo. Y ahí esta rutina yo como que van haciendo sola o hay que armarla así como con anterioridad Sí, o intencional. mira, la idea es poder armar. Tenemos que partir por la base también de que los pequeños con el trastorno del espectro autista son muy, muy concretos, Ujú. ¿ya? Muy visuales también. Entonces, Sí. por ejemplo, los más pequeños, cuando hemos conversado de los pequeños de primera infancia, yo me apoyo con calendario visual o con pictogramas o imágenes visuales, ¿ya? Que lo que hace de cierta manera es mostrar la acción que yo voy a realizar durante la situación como tal. Ya. Ya, por ejemplo, acá en la mesa yo traje acá lo que yo trabajo con mis pequeños, ya que llego claramente a la atención conmigo, nos saludamos, ¿cierto? Luego del saludo viene el trabajar, luego del trabajo a lo mejor quizás un premio, que en este caso sería un juego de su interés, Ujú. y posteriormente ya sea el saludo. Esta rutina no es, siempre tiene que ser igual, sino también esta tiene que ir cambiando, puede ir variando. Esta es la que yo trabajo con ellos en el trabajo uno a uno, que uno le dice como profesional. Pero también existen los calendarios de rutinas que se pueden trabajar en el hogar, ¿ya? Y ahí parte desde, no sé, por ejemplo, que el niño se levanta, ya luego de levantar viene cepillarse los dientes, después cepillarse los dientes, vestirse o bañarse, etcétera, hasta a lo mejor cumplir que sería, no sé, llegar al colegio, ¿ya? Entonces, todo este calendario de rutinas hoy en día hay una diversidad de formas de cómo poder hacerlo, que ayudan de cierta manera. Y también es importante mencionar de que estos calendarios de rutina a veces no tan solo sirven para los niños que tienen una condición, sino también para niños neurotípicos que no tienen un Mm, diagnóstico. Ahora, ¿por qué es importante? Porque ellos de cierta manera los anticipa frente a situación. A nosotros a veces como adultos también nos gusta saber qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene antes? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué voy a hacer yo después, no sé, del trabajo? Pero si voy de repente, estoy en el trabajo y me cambian algo de repente, claramente yo claro, no estoy quedo así preparada, como no en me shock. avisaron. Exacto. Misma situación ocurre en los pequeños, con la diferencia de que nuestros pequeños, como lo conversábamos en el capítulo anterior, ellos todavía no tienen este control de emociones o esta Mm, regulación emocional. Entonces la rutina lo que hace, o el calendario de cierta manera lo que hace, es poder anticipar y claro. poder prevenir a lo mejor alguna crisis conductual o, como también lo mencionábamos en el capítulo anterior, una crisis sensorial. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una rutina establecida ya y hago todos los pasos que tú recién nos nombraste, pero por a veces motivo esta rutina se rompe Mm. o algo pasa y la rutina no se puede llevar a cabo y eso me va a provocar a lo mejor una descompensación? ¿Qué Claro. hago en esos casos? Que es complejo. Sí, o sea, tener en claro de que las rutinas a veces no siempre tienen que ser así como Tan como todo tan estructurada. exacto. O sea, a lo mejor yo puedo generar una estructura, ¿ya? Pero sí también a veces más allá de que sea una rutina tan estricta, la idea es que sea una rutina que la familia pueda realizar, o sea, Claro, tampoco. tan idealizado. Exacto, porque a veces eso sucede de que, no sé, ya a lo mejor después del almuerzo vamos a hacer una tarea. Entonces de repente no puedo hacer la tarea porque, no sé, se cortó la luz o tengo que hacer algún O llegaron trámite. invitados a almorzar. Exacto, entonces ahí de repente a lo mejor en los más pequeños
podemos hacer, no sé, mostrar, conversábamos también antes de ingresar al podcast con Bárbara, de que el factor sorpresa que uno también le pone a los Mm, niños, que ese puede ser con una imagen en blanco o puede ser a lo mejor una imagen de sorpresa, que el niño sabe de que en esa imagen como tal significa de que algo distinto va. Claro, si una Ahora, mamá un poco más dispersa va a tener puro signo de interrogación. claro, no, no es la idea. Sorpresa. Sorpresa todo el Todo día. el día sorpresa. Sí, y nosotros hablamos de imágenes porque estamos hablando de los más pequeños, pero en los Mm, más grandes, no sé, los adolescentes o esta preadolescencia, a lo mejor podemos hacer estos calendarios de rutina que son de escribir como tal, no necesariamente la imagen. mm. Pero sí, a lo mejor de 8 a 8 y media voy a hacer tal cosa, de 9 y media a 10 voy a hacer siguiente situación, etcétera. Pero la idea es poder anticipar y que un poco pueda bajar esta ansiedad o esta incertidumbre de este contexto nuevo que voy a estar inserto, ¿sí? Sí. ¿Y qué pasa cuando yo tengo, Bárbara, esta rutina súper establecida, pero algo pasa, no sé, durmió mal o no está durmiendo, lleva un mes sin poder dormir bien? Mm, ¿Esto influye? Me imagino yo que sí, porque uno que a lo mm. mejor no tiene un diagnóstico o no lo han diagnosticado todavía, O todavía no llega. o todavía no llega el diagnóstico, y duerme mal o pasa una mala noche, el día entero como que no empieza bien, arrancamos mal. Mm, Sí. Sí, se dice que hay que tener higiene del sueño. Eso, mm, Eso es muy palabra clave. importante, es una palabra muy clave y muy importante que no solo, como mencionaba Fran, en este momento no solo nos vamos a enfocar en los niños TEA, sino que una Mm, higiene del sueño va para todos, mm, tanto para los papás, para los niños, para todas las personas va la higiene del sueño porque con una buena higiene del sueño yo voy a descansar, mi cuerpo va a descansar, voy a dormir y al otro día yo voy a despertar bien para mm, poder sobrellevar todo lo que conlleva un día laboral o para mm, el niño en el colegio, para mm. todos. ¿En qué se basa esta higiene del sueño? Es que uno tiene que dejar de ver pantallas 2 horas antes de ir a acostarse, Qué complejo. tanto el niño como el como el adulto. adulto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras yo sigo viendo pantalla, mientras estoy acostado, estoy con el Con el celular que se celular te cae en la ahí, cara 3 veces. claro, O o haciendo estoy el... viendo tele, viendo la novela, ¿cierto? Al ver yo la luz, constantemente mi cerebro no descansa. Mm, Mm, Entonces, mi cerebro va a seguir procesando esa luz mientras yo esté durmiendo, entonces no voy a tener el sueño reponedor para poder sobrellevar el día al otro día. mm. Entonces, por eso se dice que la higiene del sueño son 2 horas antes de ir a acostarse. ¿Y qué puedo hacer en ese lapsus de 2 horas? Porque uno dice, uy, qué difícil, ¿qué 2 hago dos horas. Mm, horas si estoy todo el día en el celular o estoy todo el día frente a una pantalla? ¿Qué hago 2 horas antes? Me lavo los dientes, me cambio de pijama, me baño. Si es que a mí me resulta que mi hijo con la ducha descansa, se mm, siente más Baja los tranquilo, niveles. baja esta ansiedad, ¿qué hago? Lo ducho antes de ir a mm. acostarse. Mm. Entonces lo voy a bañar, le voy a poner quizás una música tranquilizadora, Mm. un aroma puede ¿El ser. comer puede ser dentro de este tiempo o la idea es después de la comida? No, la comida tendría que ser antes de Mm, estas dos Antes ya. horas. ¿Ya? Ya. Antes de estas 2 horas. Entonces, así cuando yo me voy a acostar, ya mi cuerpo está relajado Relajado completamente. completamente mm, para poder ir a dormir. Qué complejo, porque uno adulto no lo hace constantemente. O claro. sea, Claro. por lo general uno se duerme con el celular en la Mm, mano O con la tele o con la prendida. tele prendida. Claro, sí, por eso se dice que es algo complejo. Mm, Pero si yo lo trabajo y lo establezco como una rutina, lo tengo como eh, ya instaurado, sí. Mm, instaurado en mi cabeza o con el niño, voy a lograr que esto pase. ¿Y qué voy a lograr? Que mi hijo va a dormir bien, al otro día va a despertar bien y va a ser todo mm, quizás mucho más tranquilo en el contexto familiar. mm. Oye, lo vamos a hacer porque en realidad a veces a mí me pasa, yo tengo un bebé, o sea, un bebé de 6 años, pero lo hago dormir y yo con el celular y en la calle de repente como que hasta el celular se me ha Sí, caído, pero es que sí, porque uno sí, adulto suele no pasar. apaga las Mm. pantallas. No, y ahí viene Claro, un porque poco uno está la... como trabajando Claro. constantemente. Po, uno, claro, quizás Y los niños hago crecen dormir con al esto. niño, pero que yo sigo trabajando, que Sí, uno preparando las cosas para el normaliza. otro día, que Claro. hay muchas cosas. Entonces, poder instaurar estas dos Lo horas normalizamos. lo vamos a Mm, lograr y Mm. quizás van a tener un cambio y lo mm, van a notar. mm. Entonces es muy importante poder tener esta higiene del sueño.
Y estos niños que tienen problemas para conciliar el sueño, de repente estas gotitas que recetan, Mm, ¿eso también va dentro de toda esta rutina? Claro, va claro. dentro de la rutina de la higiene de sueño, porque como yo te mencionaba, ¿qué pasa si a mi hijo el agua lo calma? Yo Mm, lo voy a bañar y Mm, le voy a poner quizás una música relajante cuando yo lo vaya a acostar. Y le voy a poner esta música con la luz apagada o la luz mm, media o los espantacucos, como se dice, para que él se pueda relajar y mm, poder acostarse. Oye, y siendo así como no tan a lo mejor idealista, que es lo ideal, lo Ujú. primordial de poder hacer esta rutina. Pero ¿qué pasa con las familias que a lo mejor no tienen tantas habitaciones y los niños no duermen cada uno en su habitación? Tenemos dos habitaciones y ujú, hay más de un hijo durmiendo en una misma habitación. Y a lo mejor no podemos apagar todas las luces al mismo tiempo o cerrar la rutina a las 8 de la mm, noche, porque hay más personas que viven en ese Claro. espacio. ¿Qué le podemos decir a esas familias? O sea, Que pasa mucho, que de sí, repente viven en pasa lugares más mucho. pequeños. claro. Sí, pasa mucho, pero lo que se debe instaurar es la higiene del sueño de cada uno, Mm, Ya. ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Si yo a mi hijo, yo me acuesto, no sé, supongamos a las 12 de la noche, pero yo a mi hijo lo tengo que acostar a las 9. mm, Yo sé que a mi hijo lo tengo que preparar 2 horas antes para ir a acostarse. Yo lo voy a acostar, lo voy a dejar durmiendo y yo voy a seguir haciendo mi rutina. mm, Mm, Pero la higiene del sueño de mi hijo ya está instaurada, mm, ¿ya? ok, sí. Aunque tengamos solo una pieza para dormir los dos, los tres, con la pareja, con el mm, papá, con el hermano, tenemos que instaurar esta rutina del mm. sueño tanto en el niño, en el papá y quizás por separado lo vamos a hacer, pero sin interrumpir una de la Una de otra. la otra. Y que al final de cuentas nos ayuda a todos, en verdad. Si a veces de repente a lo mejor, claro, uno trata como adulto a hacer más cosas, ¿cierto? O mientras estoy haciendo dormir al bebé más pequeño, uno está pensando, al menos como Mm, mamá, que voy a cocinar, que la colación, que hay un montón de cosas. Pero también el poder tener una rutina, incluso a nosotros como adultos, también nos nos ayuda. ayuda. Nos ayuda a bajar la ansiedad, las incertidumbres, a lo mejor, o quizás, como mencionábamos recién, hasta incluso una posible crisis Mm. conductual o sensorial según cada caso. Y esta rutina va de lunes a viernes, ojalá de lunes a lunes, el fin de semana. ¿Qué pasa el fin de Sí. semana O con sea, esta? siempre cuando hablamos de rutina, la idea es que sea una rutina que, como bien te mencionaba, que se pueda hacer persistente y que dure durante Mm, de lunes a lunes, como dices tú. ¿Ya? Claramente los fines de semana va a variar porque a lo mejor ahí no hay Nos colegio, levantamos más no hay tarde, nos trabajo, acostamos más claro. tarde. Podemos desayunar otra cosa, ¿cierto? Pero eso también el niño lo va a ir conociendo y también lo va a ir Mm. internalizando en su cabecita. Pero la importancia en sí de la rutina va, si tenemos una rutina establecida de cierta forma, vamos a generar un montón de beneficios súper ricos en cuanto a los aprendizajes que podamos a tener para el niño, incluso antes de ir al colegio, que de repente a lo mejor, si, no Estas sé, pataletas en las mañanas. exacto, o a veces son situaciones que pueden ocurrir como cotidiano, no sé, quizás estoy peinando y no me sale el moño y estoy Mm. apurada, ¿cierto? Y me enojo yo como mamá, se enoja la niña y salimos enojados y al final el niño igual llega predispuesto al colegio y uno como adulto también a veces llega predispuesto al trabajo, Claro. ¿ya? Pero Son las entonces, 8 de la mañana y uno la sudó toda la claro, mañana. y ya está agota, ya no, Hasta agotada. no queremos nada. Entonces a lo mejor el poder establecer como esta rutina de Mm. cierta manera nos va a ayudar. No A tan la solo familia en general. en general, en general. Y es un poco que lo que nosotros también a veces conversamos con los padres de los pequeños, que a veces esto no tan solo es para los niños que tienen una Mm. condición, para los niños neurodivergentes, sino también nos sirve para todos, tanto adultos como pequeños que no tienen una condición o niños neurotípicos que uno les dice según el término. Y claramente va a ser muy positivo. Y en terapia los niños que llegan o niñas, ¿cuál es el error más grave que cometen en esto de la instauración de una rutina establecida diaria? ¿Cuál es el error que los papás cometemos? Sí, a veces Sí. un poco como de uno querer marcar el límite con nuestro hijo, a veces es como, ya no me salió acá, listo, ya esto no funcionó. Creer que no funciona Claro, sí, entonces de sí es verdad repente eso. todo cambio, porque si yo voy a Mm, instaurar una rutina o si yo voy a instaurar algo nuevo en la vida de mi hijo o en la vida mía como tal, claramente tengo que darle un tiempo mm. determinado y generalmente son entre 2 a 6 semanas según el caso. A 6 semanas, el primer día no funcionó, ya No, no lo dejé. claramente, no podemos botar la esponja Fallé, al dijo tiro, una claro, buena. fallé, claro, no, pues es constante. Entonces, claro, o sea, los cambios no los vamos a ver al tiro.
sin duda, pero se van a dar cuenta que si uno sigue al pie de la letra quizás la rutina que yo como adulto, yo como familia puedo generar, claramente se van a notar cambios. Después, no sé, si yo estoy instaurando la rutina de que mi hijo quizás cuando llegue del colegio se saque la mochila, a lo mejor saque, no sé, los tuppers de la colación y los Ujú. deje en tal lado, y si al principio, las primeras semanas estoy yo que los tuppers, que la mochila, después ya solito él va a sacar porque ya sabe, se Claro. instaura. Pero es tiempo, no podemos así pensar de que a lo mejor de un día para otro se va a hacer porque claramente no se va a hacer. Mm, Y ahí va el apoyo del adulto también, claro. porque de repente nosotros como adultos también nos ponemos súper ansiosos, pues, ay, otra vez con lo mismo y otra vez con esto. Pero si nosotros también generamos ansiedad, claramente el niño también va a generar ansiedad. Mamá ansiosa, niño ansioso. Papá Sí, pues ansioso, niño si la ansioso. cosa es así de repente. Sí, es Sí, verdad. igual tenemos que pensar que para poder hacer una rutina, como dijo Fran, no debemos hacer 5 tareas, Claro. Ya. 6 tareas. Y partir por lo Partamos de a chiquitito, una. claro. Como Mm, decía Fran, cambiarse la ropa. Mm, Listo. Que todos los días el niño después de la escuela se cambie la mm, ropa. ¿Lo logró? Vamos, una actividad. Yo no tengo que abarcar 5 o 6 mm. actividades mm, porque yo sé que quizás No en las la vamos a tercera lograr. ya no lo va a mm, hacer y o se frustra el adulto o se frustra el niño. Entonces no lo vamos Mm, a lograr. mm, Tenemos que ir partiendo de a poquito, de actividades mm, muy cotidianas, muy poquito, Ir avanzando. ir avanzando a claro. poquito, que se cambie la ropa. Segundo, que quizá los zapatos los deje guardados. ¿Me Mm, entiendes? Como Sí. actividades muy cortitas, muy pequeñas, en donde el niño después sepa que podemos hacer también ahí calendarios como con estrellitas. Logró mm, poder dejar la ropa ordenada, una estrellita. claro, y ahí Entonces, hacemos el refuerzo positivo. claro, lo Eso. hizo. Y el refuerzo positivo siempre va como con algo asociado como un regalo, un... No, y yo creo que ese es el mayor error que de Sí, repente porque nos nosotros hacemos. pasa. Exacto. ¿Qué un chocolate? ¿Qué? Y O que, después ya no no sé, tengo que más después dar. de 2 estrellitas te voy a comprar un auto, un juguete, ¿ya? Si bien a lo mejor uno como adulto piensa que es un recurso que ya a lo mejor nos va a funcionar, pero claramente no hay bolsillo que aguante frente a toda la semana entregar un premio. A lo mejor lo mismo que nosotros le decimos a los pacientes, quizás puede ser entregar algún estímulo, que puede ser un sticker, estas pegatinas, o a lo mejor una salida al parque, Hay algo ¿ya? más. Pero no, Sí. que no todo siempre vaya asociado a lo material, porque claramente el niño va a manipular esa Mm. situación y por supuesto el adulto ya se va a agotar, porque claramente, si no, si estoy saliendo para atrás con todo Yo me esto. siento totalmente identificada. Sí. Y suele pasar porque suponte en las escuelas pasa que cuando los mamás van a dejar los niños, ¿qué es lo primero que le dicen? Si te Si te portas portas bien, bien, Claro, yo sí. te voy a traer, no sé, un helado, te voy a traer un dulce. Mm, Entonces el niño sabe que cuando él termine la escuela va a recibir un premio. mm, claro. Entonces, ¿qué va a buscar él? Portarse bien, ujú, hacer bien las cosas para poder tener este premio. Pero claramente, como dice Fran, nosotros debemos buscar la estrategia de que no sea algo monetario. mm, No sé, ya, hijo, no sé, lo hiciste bien, bravo, muy bien. Un aplauso, claro. Un un abrazo. abrazo, una cara feliz, porque para que él sepa que no siempre que lo haga bien va a tener Claro. algo, una recompensa Una recompensa Y a monetaria. veces claro. quizá es hasta más sencillo que decirle verbalmente a nuestro hijo, mira, sabes que estoy muy orgullosa de ti, Mm, ve que tú puedes hacerlo, eres una grande, afirmación exacto, positiva. que a veces son súper valiosas porque de repente si nosotros no la decimos tampoco a nuestro hijo, Sí. cuando a veces llega otra persona y se la dice, es como que, Mm. ¿y eso qué es? ¿Y eso qué fue? Y a qué? ¿Y a dónde viene el regalo? Claro. Entonces, de repente estas afirmaciones también son súper positivas Mm, y van acompañadas a lo mejor no tan solo con la afirmación verbal, sino que quizás con un apretón de mano, un abrazo, algo que sea más ahí de piel, un sí, que poquito. tiene que ver también un poco con lo que hablábamos el capítulo anterior, que si yo no le doy el refuerzo este del regalito, viene la pataleta o viene Claro, la crisis conductual, que exacto, es porque yo no le di un autito, que una lo que Barbie, que él una quería. muñeca, que un chocolate, que una gomita. Sí. Sí, súper. Entonces tenemos en este capítulo, como para ir englobando, Ujú, la rutina, que es súper importante establecer una rutina, pero sí, una rutina real, que podamos claro, cumplir, porque a veces nosotros nos prometemos y nosotros mismos nos exacto, fallamos. sí.
Una rutina que se real. pueda, y que no sea tampoco que nos pongamos la soga al cuello, sino que sea algo que realmente se pueda hacer, que ya incluso después no necesitemos ni siquiera ni pictograma ni imagen, sino que sea algo que ya esté internalizado entre nosotros, que ya el niño sepa que cada vez que llega se tiene que hacer esto, y si nosotros somos constantes, claramente esa rutina ya se va a instaurar. Y 21 días. 21 días. Y una rutina a corto plazo Claro, y con cosas específicas. exacto. Higiene del sueño, qué Higiene del importante. sueño. Jefe, 8 horas voy a dormir. Eh, Voy a tener higiene del no sueño. me Sí. despierten antes. No me despierten antes. Higiene del sueño. Y van a ver cambios muy notables con Sí. una higiene del sueño muy buena. Higiene del sueño y me falta, No, ahí estaríamos con tendríamos que englobar con una rutina que nos facilite a toda la familia. Exacto, O y sea, que sea los niños, amigable. niñas Ujú, y los papás. exacto. Que sea amigable. Yo creo que esa Sí. es Mm, una de las palabras claves también sí. de este capítulo. Ujú, Que sea amigable para todos. sí. Porque estas rutinas que son demasiado estrictas Es que No. por nos eso esclavizan. ahí también está el tema que mencionó Fran, la flexibilidad, el Es, tener quizás una imagen que esté en blanco o una mm, imagen que tenga, no sé, todas las actividades juntas porque no sabemos, como tú mencionabas, el día a día. Mm, Pueden haber cambios repentinos, no sé, mm, tuve que ir a buscar a mi hijo antes porque me pasó algo en el trabajo y tengo que salir. claro. Entonces, eso no está estipulado Mm, en una rutina porque uno no sabe cuándo van a pasar. Entonces, tener esa flexibilidad con el niño que no siempre todo va a ser muy cuadrado. claro, me imagino estos colegios que ahora tienen estas amenazas que hay claro, que suspender clases exacto. y resulta que el niño estaba esperando el patio Claro, y se Y se, suspendieron las ujú, clases. Entonces, sí, súper bien. sí, sí, Entonces, una rutina establecida y que sea amigable y flexible. sí. así Que es. no, la mejor rutina no significa que tenga que ser tan estructurada, sino que la mejor rutina es la que nosotros podamos hacer dentro de lo cotidiano y que claramente se puedan cumplir los objetivos que nosotros queremos, que él que realice la acción Exacto. que queremos que él haga de cierta forma. Súper, muchas gracias. Este podcast o este capítulo tiene que ver con las rutinas y cómo nosotros podemos beneficiar el día a día de nuestros niños Sí. y niñas con TEA. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, A Bárbara. ti, Y nos vemos en el gracias. próximo capítulo. Dios.